Bueno, hoy vamos a compartir desde nuestra comunidad de emprendimiento que se llama Vida Plena. Estamos muy contentos junto con mi familia de poder estar en línea conectándonos los lunes a las 7:30 de la noche. Estamos expectantes de abrir un nuevo espacio miércoles 10:30 de la mañana. Estamos esperando algunas confirmaciones y algunas situaciones para empezar a abrir ese espacio. Pero hemos venido estudiando, perdón, una serie de materiales. Empezamos con un material que se llama Tu año más exitoso, que se lo vamos a arrancar los miércoles de John Maxwell, ¿sí? Que tiene que ver con planear nuestra vida. Y ahora estamos viendo este libro que se llama Cinco secretos para el éxito financiero que el 96% de nosotros no conoce. En la landing page donde ustedes se registraron, eso se llama una landing page, o sea, una página de aterrizaje, ahí están los datos de mi esposa y pues los que también tienen mi dato, 313-290-7430. Si necesitan conseguir una copia de este libro, he escuchado de varias personas eh, que no solamente quieren uno, sino quieren otro y quieren otro para regalarle a la mamá, al papá, a los familiares. Este es un libro que particularmente cambió mi vida en 2016. Me lo regaló mi suegro y yo se lo regalé a mis papás y pues muchas personas están aquí a nuestro alrededor estudiando este libro. Cinco secretos para el éxito financiero que el 96% de nosotros no conoce. El autor se llama Craig Hill. Es el autor y fundador de Fundamentos para la Familia, un ministerio internacional que trabaja para bendecir y restaurar las familias. ¿Mm? Hoy vamos a estar trabajando sobre el capítulo 2 de este libro que se llama Enfocados en la visión o Enfócate en la visión. Capítulo 2, Enfócate en la visión. Trabajando un poco el tema de John Maxwell el año pasado, el ejercicio de planear nuestro año más exitoso. mm, John Maxwell nos invitaba a través de ese material de pedirle a Dios que nos diera una palabra para el año 2025, una palabra, una palabra. Los que arranquemos el miércoles podrían arrancar desde mayo, no importa, el año no tiene que arrancar en, en enero. Y esa palabra que nosotros con mi esposa preguntamos a Dios, ¿cuál era la palabra para el año 2025? La palabra era construir, construir. Y desde ahí nosotros nos determinamos construir una comunidad, construir una comunidad que se llama Vida Plena. Nos determinamos a construir relaciones mucho más significativas y poderosas. Nos determinamos a construir una relación de pareja mucho más fortalecida y en eso estamos. Mejorar nuestra relación de familia y en general pues hemos estado construyendo, ¿sí? Em, pero hoy quiero compartirles, o más bien adicionalmente, hoy quiero compartirles que hace 8 días hablamos de construir a través de la mayordomía y hoy vamos a hablar de construyendo a través de la visión. Construyendo a través de la visión. ¿Mm? Hay una frase del libro que me encanta que dice, si has encontrado lo que Dios te ha llamado a hacer y lo estás haciendo con todo tu corazón, buscando la dirección de Dios en cada día, entonces tu trabajo llega a ser adoración a Dios. Es muy valioso saber que eh, la primera visión que nosotros tenemos que conectar como personas a nivel personal es la visión de lo eterno. Visión de lo eterno versus lo temporal. ¿Mm? Mm, Cuando nos conectamos con lo eterno, hablamos de la construcción de un propósito eterno o la construcción con un propósito eterno. Eso nos permite entender que somos mayordomos y no somos dueños. Todo lo que administramos es temporal, es formativo. Construir es ver más allá de la hora. Se edifica en la tierra con una mirada puesta en la eternidad. En la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, y los que estudian la Kabbalah, que son los que profundizan este estudio de la Torá, esta visión se llama O-R, luz, revelación, ver lo invisible para ordenar lo visible. Nuestro llamado es colaborar con Dios en lo que
los sabios de la Kabbalah han llamado Tikkun Olam, que significa reparar el mundo desde lo que vemos o lo que está roto. Para la gran mayoría de nosotros es conocida esta historia, la historia de Noé. Dios le dio a Noé una visión que parecía absurda en lo temporal. Construir un arca sin ver lluvia. En esa época no llovía. Durante cerca de 120 años. Imagínese uno en una época en donde no llueve, construir una arca durante 120 años, sin evidencia de peligro inmediato y con todo el mundo en contra. Creo que más de uno de nosotros nos hubiéramos echado para atrás. Hoy precisamente estaba escuchando una conferencia del proyecto empresarial en el que estamos involucrados y mencionaba a Andrés Lara que las personas que inician este proyecto empresarial en el que nosotros estamos involucrados, eh, el 50% abandona el proyecto en menos de 3 meses. El 50%. Y el restante 20% al cabo de un año ya abandonado. Eso quiere decir que en menos de un año, 70% de las personas ya no están. Imagínese Noé, 120 años sin ver respuesta, sin evidencia de peligro inmediato. Pero Noé actuó movido por una visión eterna, la preservación de la vida y la obediencia al propósito divino. Su visión trascendió su generación y se convirtió en símbolo de salvación y paz. Me llama la atención que los que estudian la Torá y la Kabbalah mencionan que esos 120 años fueron 120 años no de espera de Noé, no eran 120 años de espera de Noé, eran 120 años de Dios dándole oportunidad a las personas. Y desde esa perspectiva me parece genial. ¿Mm? La eternidad no es un tiempo lejano, es la verdad que subyace en cada instante. Solo el alma que ve más allá del velo de lo transitorio construye sobre una roca eterna. Y pues el apóstol Pablo nos menciona en 2 Corintios 4:17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria, que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vida en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Mm? De hecho, los judíos no solamente cuando oran cierran los ojos, sino que se ponen en esta posición. Ellos aprietan los dedos sobre los párpados porque ellos saben que desde lo que no se ve se produce lo que se ve. ¿Mm? Y aquí quiero compartirles una historia que me parece fascinante. Corrie ten Boom. Corrie ten Boom. Disculpa, Santiago, disculpa. ¿Podrías repetir lo que dijiste ahorita? Amigo Feder, bienvenido. Estábamos hablando sobre este versículo que el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y les mencionaba el ejemplo que los judíos cuando oran, ellos no solamente cierran los ojos, sino que aprietan sus dedos sobre los párpados, porque ellos saben que lo que se ve es producto de lo que no se ve. Lo eterno es lo primero, lo material es temporal. ¿Mm? Y aquí voy a contarles, por ejemplo, para representar este tema de la visión hacia Dios que nos conecta con la eternidad, acerca de Corrie ten Boom. Corrie ten Boom está ahí escribiéndole una dedicatoria en el libro que ella misma escribió a Billy Graham. Billy Graham fue uno de los grandes predicadores de Norteamérica. De hecho, está su serie en Netflix. Pero ¿quién fue Corrie ten Boom? Corrie ten Boom fue una gran mujer cristiana holandesa. Su oficio era relojera, que se convirtió en una heroína durante la Segunda Guerra Mundial. Salvó cientos de judíos perseguidos por los nazis. Su nombre, Cornelia Corrie ten Boom. Nació el 15 de abril de 1892 en Haarlem, Países Bajos. Murió el 15 de abril
de 1983, escasos 5 meses antes de que naciera yo, el día que cumplía 91 años. Su religión era cristiana reformada. ¿Qué hacía? Corey junto con su familia escondía judíos en su casa para protegerlos de la persecución nazi. Su hogar sobre la relojería familiar en Haarlem, en Holanda, tenía una pared falsa y un pequeño cuarto secreto, donde podían ocultar hasta 6 personas. Este lugar pasó a conocerse como la Casa del Escondite, The Hiding Place, en inglés. También título de su libro más conocido. Ella y su familia eran parte de la resistencia holandesa. Trabajaban en una red clandestina para transportar y proteger judíos y perseguidos políticos por los nazis. ¿Dónde lo hacía? En la ciudad natal, Haarlem, Países Bajos. ¿En donde? En una relojería de su vivienda familiar, ubicada en la calle Bartelhorststraat. Bartelhorststraat, por si algún día vamos a Países Bajos, espero que sí, que hoy es un museo en su honor. Aunque no hay número exacto, se estima que Corrie ten Boom y su familia ayudaron a salvar a más de 800 judíos durante la ocupación nazi. En contexto, murieron más de 6 millones. Pareciera que fuera una locura, pero de todas maneras, 800 son 800. ¿Qué pasó con ella? En 1944, los ten Boom fueron traicionados y arrestados por la Gestapo. Su padre murió poco después en prisión. Corrie y su hermana Betsy fueron enviadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde Betsy murió. Corrie fue liberada por un error administrativo días antes de su ejecución programada. Después de la guerra, Corrie dedicó su vida a predicar sobre el perdón, la fe y la reconciliación, viajando por más de 60 países. Si hay algo que valga la pena hacer, definitivamente Corrie lo hizo. Segundo punto, queridos amigos, vimos la visión hacia lo eterno que nos conecta con la eternidad. En el segundo punto, pues, es la visión acerca de nosotros mismos, la construcción de nuestra identidad y propósito. Si hay algo de lo que carecen los seres humanos hoy en día, y en especial los jóvenes, las nuevas generaciones, es de identidad y propósito. Hoy estaba en un espacio donde estábamos hablando de cuál es el rol de la paternidad y de la maternidad. Y hablábamos claramente que el propósito de la paternidad desde una perspectiva masculina, de lo que Dios sueña desde una perspectiva bíblica, es que el hombre pueda impartir identidad y propósito en la vida de sus hijos. Por eso es que a los 13 años los judíos hacen una ceremonia que se llama la ceremonia de la ley, o hijo de la ley, o hija de la ley. En hebreo es bar mitzvah o bat mishpah, ¿sí? Que significa un espacio en donde el niño o la niña pasan a ser eh, personas que pueden ejecutar la ley, que pueden vivir en la ley, ¿sí? Y les marca una identidad y un propósito el Padre. Pero ¿cómo va a ser esto posible en una sociedad como la colombiana, en donde el 80% de las personas crecemos sin una figura paterna presente? Por eso es que nuestra generación está careciendo claramente de identidad y propósito. ¿Y por qué adicionalmente? Porque en vez de bendecir a nuestros hijos, los estamos maldiciendo con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestra indiferencia. Y las ceremonias o momentos especiales en su adolescencia para pasar de una etapa a la otra, lo que hacemos como cultura, no digo que lo hagamos en mi familia, pero como cultura es llevar a los chicos a tener sus primeras relaciones sexuales en lugares donde no van a encontrar el amor. O hacemos una gran fiesta, ponemos a nuestra hija a bailar con una cantidad de personas donde estamos diciendo escondidamente que ya la niña está dispuesta para que la cortejen en cualquier momento. Ese es el significado profundo del vals en el quinceañero. Yo no
no soy quien para opinar si eso está bien o está mal, pero ¿serán tiempos realmente para impartir identidad y propósito? Yo creo que es una pregunta que todos y cada uno de nosotros nos debemos hacer. Cuando hablamos de la visión sobre nosotros mismos, nuestra identidad y nuestro propósito, Dios nos dio una visión cuando fuimos creados. ¿Y en dónde está escrita? Aquí les doy el primer recurso, en el significado de nuestro nombre. Pueden utilizar diferentes herramientas, pueden utilizar Google, pueden utilizar la herramienta de la inteligencia artificial que utilicen, pero investiguen sobre el significado de su nombre. Para los judíos, el nombre era un regalo, el regalo más importante que le podían dar los papás a un hijo. Y era la primer bendición declarada. Nuestro nombre esconde una cantidad de verdades impresionantes sobre lo que nosotros somos. Posiblemente sus papás le pusieron ese nombre porque sonaba bonito. Isabel, Federico, Carlos, John, Cindy, porque sonaba bonito. Pero de manera espiritual, Dios ya estaba pensando en marcar una identidad y un destino en su vida a través de lo sonoro que era para sus padres su nombre. Y el primero que quiero bendecirlo a usted con su nombre es Dios. Lo invito, tarea número uno, a que pueda investigar profundamente sobre el significado de su nombre. Los que estudian la Torá y la Kabbalah hacen una cosa que se llama la transliteración. Es tomar el nombre para que se translitere cada una de las letras de su nombre al alfabeto hebreo que tiene 22 letras y después sacar el significado a cada una de ellas. Eso es maravilloso, yo lo hice y es hermosísimo. Y los que van más profundo utilizan el nombre de uno más el nombre de la mamá de uno. Entonces uno translitera su propio nombre y el nombre de la mamá de uno y es impresionante descubrir. Los que tengan cualquier ejercicio de cualquier herramienta de inteligencia artificial, hagan el ejercicio. Les dice, translitera mi nombre al hebreo. Después le dice, dime el significado. Calixta significa princesa. Me encanta, Cali, me encanta. eh, Después de que translitera su nombre, le pide que le dé el significado en hebreo de cada una de esas letras. Y después le dice que translitere el nombre de su mamá y que le dé el significado de cada uno y que haga un resumen de eso. Es impresionante lo que usted va a encontrar. Segunda forma de conectar con esa visión sobre usted mismo o sobre nosotros mismos, nuestra personalidad y nuestros dones. ¿Mm? Una página web que se las voy a poner acá, 16 Personalities en español. Se las voy a poner en en el chat para que la puedan recibir, ¿sí? Es un test que lo pueden hacer gratuito por internet, se llama 16 Personalities o 16 personalidades, ¿sí? Cada uno hace su test. Nosotros con mi familia lo hicimos el año pasado. Eso fue genial. Era genial descubrir cómo Salome y Lucas, formados por Marcela y por mí, casi que en los mismos contextos, en las mismas características, son tan abiertamente diferentes. Y para mí como papá me encanta porque es ver la identidad única que tiene mi hija y que tiene mi hijo. ¿Mm? Por demás, pues descubrimos desde hace mucho tiempo que Salome significa la que ama la paz y Lucas es el que irradia la luz de Dios. Pero cada una de sus características de personalidad conectaban de una manera tan hermosa con su nombre a través de este test que les invito, esta puede ser una tarea de aquí a 8 días, y después de eso, no solamente les permite a ustedes identificar su personalidad, sus características de personalidad, sino que al final le muestra famosos y actores que en el mundo del espectáculo, del gobierno o de cualquier área de la vida
tiene una personalidad parecida a la suya. Y a mí me pareció impresionante, porque bueno, a los que les gustan los temas de los superhéroes, eh, a mí me gusta ver con mi hijo los Avengers, y pues él siempre me pregunta, bueno, ¿y tú con cuál te identificas? Bueno, yo me identifiqué mucho con Iron Man, con Tony Stark, los que conocen un poco de los Avengers. Los que no, pues los invito a que se vean la saga, es genial. Y conmigo hicimos todo un ejercicio de hacer que cada persona de la familia eh, con cuál personaje lo identificábamos. Y vamos a ver que mi hijo se había identificado con el hombre araña. Cuando hicimos el test, tanto a él como a mí, en mi test salió Tony Stark, que es el Iron Man, y en él salió hombre araña. Es impresionante, de verdad que vale la pena. Y eso no es esoterismo, ni brujería, ni nada de esas cosas. Está basado en ciencia. Y la ciencia principal que se desarrolló esto fue un psicoanalista que se llamaba Carl Gustav Jung, que estuvo trabajando digamos, a la sombra de Sigmund Freud. O sea que eso tiene ciencia y tiene un análisis bien interesante. Entonces, la primera forma en cómo yo conecto con la visión acerca de mí mismo es el significado de mi nombre. Y la segunda es mi personalidad y mis dones. Para mi nombre, les invito a que hagan cada uno el ejercicio que les comenté. Y para la personalidad, les acabo de compartir al chat. Escríbanme uno si ya lo vieron en el chat. ¿Sí? Aquí está en el chat. Y los que pronto no lo han visto en el chat y no saben cómo acceder a él, me escriben por WhatsApp o a mi esposa y nosotros les enviamos, eh, eh, se los enviamos a ustedes. Dame un segundo. Listo. Ok. Entonces, bueno, muy bien, ya están recibiendo. Dentro de 8 días me van a escribir uno, los que hicieron la tarea. Bueno, listo. Y la tercera herramienta es nuestra historia de vida. Nuestra historia de vida y también nuestras heridas. Mire, en nuestras heridas está conectada claramente lo que Dios permite que nos duela en nuestro corazón para poder restaurar eso en el mundo. ¿Mm? Estaba conversando con una persona en estos días, me decía, no, es que a mí me gustaría tener muchos más amigos, yo quisiera tener más amigos. Y yo a esa persona, yo lo que le decía es, mira, me encanta que quieras tener más amigos, pero la mejor manera de tener más amigos es precisamente dando amistad. Todo lo que tú quieres empieza por darlo. Todo lo que tú quieres empieza por darlo. En Proverbios dice, el que quiere ser amigo, ha de mostrarse amigo. Ha de mostrarse amigo. Cuando Dios dice que de tal manera amó Dios que dio. Entonces, realmente, si nosotros queremos algo, ¿quieres más recursos? Empieza a dar recursos a otros. ¿Quieres más tiempo? Empieza a invertir más tiempo. ¿Quieres todo lo que tú quieres? Empieza a darlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hemos tenido algún tipo de heridas, es importante que podamos desarrollar el tema de dar a otros lo que nos hace falta, ¿sí? Y a través de estar dando a otros, yo le ponía a esta persona este ejemplo. En estos días yo estaba lavando unos muebles en mi casa, que a propósito me faltan creo que 2 o 3 de esos muebles, que quedaron a medias. Los estaba limpiando en estos días y yo le eché nuestros productos de Amway Home, para los que conocen, que son maravillosos, son espectaculares, todo lo que es Amway Home. Lo estaba usando, ti, 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 y yo los estaba limpiando con un trapo verdecito que estaba bastante percudido. Cuando terminé de ver, de limpiar los muebles, el trapo estaba más limpio que los muebles. De la misma manera nos sucede a nosotros. Si queremos
algo para nosotros, si nosotros lo damos, terminamos siendo más bendecidos nosotros. Wow, aquí ya hay gente que está haciendo la tarea. Carlos ya hizo. Genial, Carlos, te felicito. Muy bien. Entonces, nuestra historia de vida y nuestras heridas también son parte. Entonces, hay otra herramienta para la parte de nuestra historia de vida y nuestras heridas que tiene que ver con este documento que a algunos se los he compartido y lo vamos a empezar a ver los miércoles a las 10:30 de la mañana, tu año más exitoso. Y empieza con revisar no la historia total, pero sí la historia del último año, del último año. ¿Mm? Cuando nos conectamos con el Espíritu de Dios, nos permite descubrir esa visión y construir sobre ella. Construir desde la visión correcta de nosotros mismos es alinearnos con lo que llaman los sabios de la Kabbalah, nuestro tikkun personal. Ese tikkun personal significa corrección individual, ¿sí? Es como que todos los días estamos mejorando. Y lo conectamos con el principio de la Biblia que dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Y aquí a quién vemos, a Moisés. Moisés tuvo una gran crisis de identidad. Nació siendo hebreo, fue criado como egipcio y estuvo en el desierto de Madián, lleno de miedo y de culpa. Pero Dios lo llamó desde la zarza ardiente y lo reubicó en su propósito para ser el libertador. La visión que Dios tenía de él lo redefinió. Moisés construyó su vida, su liderazgo y una nación desde esa nueva visión. Y eso lo podemos ver perfectamente en todo el libro de Éxodo. El alma fue enviada al mundo con una chispa única de luz que solo ella puede revelar. Cada uno de nuestros propósitos es convertirnos en alguien más, sino recordar quién eres en Dios. ¿Sí? O sea, el propósito nuestro no es convertirnos en alguien más, sino reflejar lo que Dios creó para que reflejáramos a los demás. Eso se llama tikkun. Antes de que te formara, le dijo Dios a Jeremías, en el vientre te conocí y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Jeremías 1:5. Y qué bonito poder conectar con esta persona tan maravillosa, Nick Vujicic. Nacido sin brazos ni piernas, Nick luchó con el rechazo y la desesperanza, pero descubrió que su valor no dependía de su cuerpo, sino del propósito de Dios. Hoy inspira a millones como orador, esposo y padre, llevando esperanza donde nadie la ve. Descubrió su propósito más allá de las limitaciones, construyó una vida desde la visión, no desde el dolor. Su nombre, Nicholas James Bujic. Nació el 4 de diciembre de 1982 en Melbourne, Australia. Su condición médica se llama el síndrome de tetra amelia, ausencia congénita de extremidades. Su nacionalidad es australiano, aunque sus padres eran serbios. ¿Qué hace Nick? Es conferencista internacional y motivacional. Ha dado charlas en más de 70 países, tanto en escuelas, empresas, cárceles como escenarios masivos. ¿Qué pensaría una persona sin brazos y sin piernas que podría llegar a eso? Es autor de libros inspiradores como Una vida sin límites, Inquebrantable, Amor sin límites, entre otros. Es un evangelista. Comparte el amor de Dios como su fe y cómo esta fue clave para encontrarle sentido a su vida. Y es el fundador de Life Without Limbs, una organización sin ánimo de lucro que comparte esperanza alrededor del mundo. Su impacto, inspiración global, ha tocado la vida de millones de personas con su historia de fe, resiliencia y alegría. La gente va a abrazarlo en sus conferencias. Prevención del suicidio. Muchas personas han reportado que decidieron no quitarse la vida después de haberlo escuchado. Defensor de la dignidad humana, especialmente para personas con discapacidad o marginadas. Promotor de la fe y el propósito. Afirma que cada ser humano tiene un valor eterno y un llamado divino. Ha hablado frente a presidentes, líderes mundiales y millones de jóvenes, animándolos a ver más allá de sus circunstancias.
Una de las frases más conocidas de Nick es, si no consigues un milagro, conviértete tú mismo en el milagro. Este es un llamado a la acción. Si no conseguimos el milagro, convirtámonos nosotros en el milagro para otros. Y mire esa imagen tan hermosa. Él, su esposa y sus cuatro hijos. ¡Qué fantasía! Tercer punto y último de nuestro espacio de hoy. La visión acerca de los demás. Nos conecta con nuestras relaciones hacia los demás. Es la construcción de relaciones y legado. Construcción de relaciones y legado. Cada alma con la que te cruzas en el camino es una letra en la historia sagrada que Dios está escribiendo a través del tiempo. Amar al otro es leer esa letra con reverencia. En estos días me pasó que pues estuve conversando con una persona de esas personas que en vez de darle a uno energía, realmente le restan a uno energía. No sé si les ha pasado. Personas con las que uno siempre habla y terminan siempre hablando de sus enfermedades, de sus molestias, de sus incomodidades, etcétera, etcétera. ¿Mm? Y quejándose del otro y del otro. Eso resta energía. ¿Mm? Pero leyéndome otro de los libros que me estoy leyendo, se llama La espiritualidad del éxito, hacerse rico con integridad, mencionaba una práctica. Si usted mm, no logra de pronto desconectarse de esa persona o cree que es necesario por un momento conectarse con esa persona, lo mejor que usted puede hacer es ponerle la imagen de Dios aquí en la cabeza, aquí en la frente, imaginarse a Dios sobre la frente de esa persona. Cuando se imagina a Dios sobre la frente de esa persona, usted lo que se está imaginando con esa persona es todo lo positivo que esa persona vino a dar. De esa manera, usted puede ver a la persona con compasión. Obviamente, pues uno tiene que cuidar su energía, cuidar como su tranquilidad emocional y pues en algunos momentos habrá que poner límites. Pero mientras usted esté con esa persona, y eso fue lo que traté de hacer, tratar de mirarla con los ojos del amor. Qué interesante, pues cuando tenemos una visión de hacia los demás, una visión centrada en Dios, incluye a otros, los bendice y trasciende el interés propio. Ejemplos bíblicos, tenemos a Abraham, que construyó una familia de ceros, a José, que en vez de juzgar a sus hermanos, salvó a millares de personas y naciones, a David, que aunque el rey Saúl lo quiso matar durante muchas veces, él nunca le tocó la vida y bendijo una gran nación. Mardoqueo muestra que después de haber sido despreciado, maltratado, cuando tenía una visión, todos ellos cuando tenían una visión personal, impactaron generaciones y salvaron a muchas personas. Construir relaciones desde el amor y el propósito revela nuestra parte en un plan eterno, un plan mayor que nosotros mismos. Nuestra visión debe edificar a la familia, a la comunidad, a la nación y por supuesto que a la creación. Hay un versículo en Corintios que dice que la creación clama con dolores de parto a la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y a quién tenemos aquí? A Ruth. Ruth se encuentra entre los siete primeros libros de la Biblia, no sé si es el sexto o el séptimo, pero era una mujer moabita, o sea, ella no era de Israel. Decidió no buscar solo su bienestar, sino acompañar y honrar a su suegra Noemí, inclusive después de que el hijo de Noemí, esposo de Ruth, había muerto. Su frase, tu Dios será mi Dios, fue el comienzo de una nueva visión. Esa decisión la posicionó como parte del linaje del Mesías. Ruth se casó con Booz. Booz y Ruth tuvieron un hijo que se llamaba Fares. No, Fares no, se me olvida el nombre en ese momento. Y esa persona fue el padre de Isaí, y Isaí el padre de David, y de David se desciende el Mesías. Ruth construyó relaciones desde la lealtad y la fe, no desde el interés personal.
¿Quieres estar en una historia mundial eterna? No te preocupes tanto por lo tuyo, preocúpate por lo de los demás. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Le haré una ayuda adecuada para él. Y aquí en Eclesiastés 4 del 9 al 12 dice que mejores son dos que uno. No fuimos diseñados para estar marginados. Y aquí tenemos a alguien maravilloso, Nelson Mandela. Después de 27 años en prisión, Mandela salió sin rencor con una visión, la reconciliación de Sudáfrica. Podía haber buscado venganza, pero eligió construir una nación unida. Vio el potencial en los demás, incluso en sus enemigos. Cambió la historia no con poder, sino con visión centrada en el bien común. Nombre completo: Nelson Rolihlahla Mandela. Nació el 18 de junio de 1918, unos días antes de que naciera yo, en Mvezo, Sudáfrica. Murió el 5 de diciembre de 2013 en Johannesburgo. ¿Qué estudió? Es abogado, graduado de la Universidad de Fort Hare y la Universidad de Witwatersrand. Fue reconocido como el padre de la democracia sudafricana, símbolo global de paz, resistencia y reconciliación. Sufrió discriminación racial extrema por ser negro en una Sudáfrica gobernada por blancos bajo el apartheid. 27 años en prisión desde 1962 hasta 1990. Estuvo en cárceles de alta seguridad como Robben Island, donde realizó trabajos forzosos. Fue perseguido políticamente, considerado terrorista por el régimen, por el liderazgo, el brazo armado de ANC, Congreso Nacional Africano. Fue separado de su familia durante años, no pudo ver a sus hijos ni a su esposa libremente. Le negaron sus derechos básicos. En prisión fue tratado como prisionero de clase baja, con las peores condiciones que los blancos. ¿Qué impacto causó? Pues a través de Nelson Mandela se dio el final del apartheid. Fue clave en negociar la transición hacia una democracia multicultural. La reconstrucción nacional de Sudáfrica, tras salir de prisión, promovió el perdón y la reconciliación, no salió a venganza. Fue presidente de Sudáfrica en 1994 hasta 1999. Su gobierno impulsó leyes que garantizaron los derechos de todos, sin importar la raza. Fue símbolo mundial de paz y justicia. Recibió más de 250 premios internacionales, incluido el Premio Nobel de la Paz en 1993. Su inspiración ha sido duradera. Su vida es ejemplo de cómo una visión de justicia y libertad puede transformar naciones, incluso a un costo personal altísimo. Una de las frases más profundas de Nelson Mandela fue: he aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien conquista ese miedo. Y está tan valiosa esta frase que vale la pena repetirla para entrar a nuestro cierre. He aprendido que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino quien conquista ese miedo. Mis queridos amigos, hoy hemos visto que no estamos aquí por casualidad. Fuimos creados con una visión divina, una misión única que conecta con lo eterno, con lo más profundo de quienes somos y con el bien de los demás. Esta visión no se activa sola, hay que construirla, como permanentemente menciona a los demás. Para tener una vida plena o para alcanzar una vida plena y abundante hay que construirla. Preguntas para todos. ¿Estoy viviendo desde la visión eterna o desde urgencias temporales? Espacio para que tú respondas ahí en el papelito donde estás anotando. ¿Te estás viendo como Dios te ve? ¿Como un administrador lleno de propósito y potencial divino? ¿O simplemente estás aquí por casualidad? ¿Estás dispuesto a ver a los demás
no como obstáculos ni competencia para tu propósito, sino como parte de una red de propósito que estás llamado a bendecir. Hoy es un día para alinearnos con la visión de Dios para nuestras vidas. Los invito a hacer tres cosas. Detenernos. Esta noche, antes de descansar, los invito a cada uno a tomarse un minuto de silencio. Si puede 10, si puede 20, pero al menos un minuto para escuchar lo eterno dentro de cada uno de nosotros. Primero, detenernos y hacer silencio delante de la presencia de Dios. Hay más de 20, 25 versículos que nos hablan en la Biblia de detenernos y hacer silencio delante de Dios. Segundo, discernir, discierne. Pregúntale a Dios cuál es la visión que Él tiene para ti, cómo Él te quiere usar, cuál es la visión que Dios tiene para ti y cómo Él te quiere usar. Aquí ya tenemos herramientas, nuestro nombre, nuestra personalidad y nuestra historia. Y tercero, decide, toma pasos concretos para construir esta visión desde hoy. Suelta lo que no te suma, busca formación, rodéate de personas que quieran edificar contigo. Cierro con una última frase de Viktor Frank, quien estuvo recluido como judío en los campos de concentración nazi y después construyó una escuela psicológica que se llama la logoterapia, que tiene que ver con darle sentido a la vida. Y escribió, dice, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y propósito. La vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito. Lo dijo alguien que sobrevivió a los campos de concentración, mientras muchos o se suicidaban o se echaban a la pena para morir, él salió triunfante del horror humano más grande que ha habido en la historia contemporánea, que fueron los campos de concentración. Y construyó esperanza para cientos de miles de personas. Invitación, construye propósito, construye visión, construye con Dios. Qué pena, Santi, ¿puedes repetir la frase?